El corazón del reino. Autor Mario Cúmez. En las voces de Dalila Giamparo y Charlie Alonso. Introducción. El corazón del reino es una novela de fantasía ambientada en el mismo universo del resto de mis relatos, tales como Los errantes del espacio y Mundos pasados. En esta primera parte conoceremos un poco del mundo donde sucede la historia y algunos de los personajes, entre ellos un joven marinero y un bardo camaco. Si no sabes lo que es un camaco, quédate a oír la historia y acompáñanos en esta aventura. Eso permitirá que siga latiendo el corazón del reino. Prólogo. Un chacal aulló a lo lejos. Los cazadores se detuvieron bajo la luz de una gran y plateada luna plasmada en el cielo nocturno. Nadie se atrevió a mover un solo dedo hasta que el animal aulló de nuevo. Prestaron atención al sonido en búsqueda de un indicio malévolo, pero solo detectaron el susurro del viento entre los árboles, en los espesos bosques de las tierras altas y en especial en los alrededores de la aldea Tucan. El peligro acechaba a través de distintas formas y de sitios. La gente moría. Una mordedura, una picazón o el simple contacto con plantas venenosas. Algunos desdichados caían en garras de bestias salvajes y los chamanes no podían siquiera realizar los respectivos rituales para que sus almas ascendieran a la tierra de los dioses ocultos. El chacal aulló por última vez con la misma intensidad. Es solo un animal. Chacte es el capitán del grupo, baja estatura pero de gran audacia. Una cicatriz le cruzaba medio rostro y sus ojos marrones resplandecían en la oscuridad. Estamos cerca. Será mejor apagar las antorchas. Ya escucharon. Ictan era el segundo al mando. Le faltaba media oreja y era más feo que un pecado, y por eso mismo el capitán confiaba en él. Los cazadores más agraciados solían atraer la atención de las mujeres y las cosas terminaban mal. Nunca faltaba el idiota que en plena cacería se percatara de haber olvidado el puñal en el lecho de alguna joven. Y otros, junto al puñal, también olvidaban la hombría. Cuando lo notaban, ya era tarde y no vivían para contarlo. Compañeros, voy a tener una hija, Anunció Jack, uno de los cazadores, mientras los rayos de luna bañaban su largo y espeso cabello. Valiente y respetado por casarse con la hija única de Wyack, el chamán principal. Se llamará Itzamarai, en honor a las estrellas. Es un buen nombre, pero ¿cómo estás tan seguro de que va a ser niña? Preguntó celoso Nahil, otro cazador, puesto que solo había engendrado hijos varones. Porque así lo predijo el viejo Wyack. Muy bien.
Puede que en el futuro compartamos un nieto. Mi cuarto hijo apenas está dando sus primeros pasos, pero es fuerte. Puede romper ramas y sus mordeduras hacen llorar a niños de más edad. Es un buen prospecto. No me cabe duda, pero eso lo decidirán los dioses. Jack no podía comprometerse a nada sin consultarlo antes con su mujer. Además, es demasiado pronto para hablar de compromisos, ¿no crees? Tienes razón. Eran 6 cazadores armados con hachas los que salieron tras el rastro del oso sin pelo que aterrorizaba a los alrededores. Los que lo habían avistado aseguraban que era terriblemente feo, y en tono de broma decían que le hacía competencia al propio Ictan. A este no le hacía tanta gracia, mas no se lo tomaba a pecho. Durante las últimas noches, la bestia atacó a la aldea cuando la oscuridad prevalecía. En su primer ataque se llevó al cordero más robusto del corral, lo cual enfureció de cólera a los chamanes. Estos tenían planeado sacrificarlo a los dioses en menos de una quincena. Luego siguió el perro guardián, un animal robusto que pasaba el día en compañía de los cazadores y por las noches adormilaba entre chozas. El último en sufrir el ataque fue el joven hijo del implacable jefe de la aldea, quien, enloquecido de furia, Traigan la cabeza de la bestia y todos los huesos de mi hijo. Los contaré yo mismo. El muchacho, ya casi un hombre, era más débil que la mayoría de las mujeres. Los chamanes lo habrían sacrificado de buena gana, de no ser por la protección de su temible padre. De modo que su pérdida fue un verdadero alivio para la mayoría. Hasta algunos osados murmuraban que había sido lo mejor para el chico, aunque eran lo bastante listos como para no decirlo en voz alta. ¿Recuperar los restos del debilucho? No vale la pena arriesgar nuestras vidas. Oncan es el más joven del grupo, aunque robusto, hombros anchos y fuerza de toro. Ya lo sé. A mí tampoco me gusta esto, pero ¿qué podemos hacer? El jefe es el jefe y su palabra es ley. Ai Ku era el último de los cazadores que conformaban el grupo. A diferencia del resto, era muy leal al jefe. Sin embargo, también se mostraba disconforme. Tengo un mal presentimiento. Quizá ya es hora que alguno de vosotros rete al jefe a duelo para hacerse con el puesto. Mucho cuidado, Oncan. Que no esté conforme con esto no significa que lo vaya a traicionar. Recuérdalo muy bien o... Silencio los dos. La guarida de la bestia está justo al otro lado del puente. Es muy astuto y podría oírnos, incluso a esa distancia. Y en cuanto a ti, Oncan, no vuelvas a sugerir esas cosas o sufrirás las consecuencias. Lo siento, capitán. No lo decía en serio. ¿En serio o no? ¿Entendido? Oncan asintió nervioso ante la mirada del resto del grupo. La mayoría parecía juzgarlo, a excepción de Jack, quien, acercándosele, le dio una palmada en la espalda para tranquilizarlo. No eres el único que lo piensa. Los cazadores continuaron por el bosque con gran sigilo, pero sin las antorchas resultaba difícil y no podían evitar crujir las ramas secas con sus pisadas. La luz de la luna apenas se filtraba, pero los guió hasta que llegaron frente a las ruinas de un antiguo puente. Era un vestigio de los dioses, una estructura colosal de más de 500 codos que conectaba a ambas orillas del río sagrado.
no era de madera ni otro material conocido, sino más duro que la roca, más verde que el jade y tan resbaladizo como el hielo. Me siento pequeño cada vez que lo veo. Onkan contemplaba cómo la luna se reflejaba sobre el puente y destellaba luces verdosas. Los símbolos grabados en su estructura tenían formas punzantes y ovaladas. Todos somos pequeños ante las maravillas de los dioses. Jack usó una frase que había oído de labios del viejo Wyack. No hagan ruido. Caminan en fila y despacio. El viento es muy fuerte aquí arriba. Sujétense a las cuerdas y no suelten sus hachas. ¡En marcha! El capitán encabezó la fila sin volver la vista hacia atrás. Para seguir manteniendo el puesto, debía demostrarse valiente. El resto lo siguió aferrados a las cuerdas dispuestas a los lados del extenso puente. Durante el trayecto azotó el viento. Algunos se resbalaban, pero siguieron avanzando a velocidad de tortuga. Finalmente llegaron a la otra punta y se hallaron frente a las fauces de una enorme caverna. La entrada era un círculo perfecto perforado en la roca sólida. Se decía que eran los propios dioses quienes lo habían perforado cuando aún habitaban el mundo caminando entre mortales. No existía herramienta humana capaz de perforar algo tan perfecto y profundo. El interior era oscuro y con mucho frío. Sin embargo, en esa ocasión algo andaba mal, ya que lograba percibirse un calor sutil y a pesar de que no se lograba ver a simple vista, una tenue neblina emanaba del interior con olor a azufre. ¿Qué es ese olor? Onkan tenía el olfato más agudo que el resto, un don que lo ayudaba a percibir a una presa desde una distancia considerable. Los demás olfatearon el aire como perros. ¿Cuál olor? El excesivo consumo de tabaco había dejado en Aiku las fosas nasales destrozadas. Yo también puedo olerlo. La conversación no fue a más, pues el capitán se encargó de silenciarlos. Luego, con hacha en mano, empezó a dar órdenes. Nahil, Yak y Onkan irán conmigo al frente. Iktan y Aiku a nuestras espaldas. Nadie encenderá antorchas hasta que yo lo diga. No hagan ruido ni se separen, ocurra lo que ocurra. El capitán Chakte siempre optaba por esa formación. Nahil y Jaak eran amigos y se protegían el uno al otro. En cuanto al joven Onkan, a pesar de que solo era un novato, su fuerza combinada con la astucia del propio capitán aseguraba que la formación se mantuviese firme. Aiku era un tipo duro, mas no se podía fiar de él a ciegas y por ello necesitaba a Iktan para vigilarle. Está muy oscuro. ¿No sería mejor encender las antorchas así la bestia saldría de su guarida? Onkan tiene razón. Jack, no me hagan repetir. Saben de sobra que la bestia es muy astuta. No caería en una trampa tan simple. Prepárense a entrar. Los cazadores se miraron los unos a los otros, pero nadie dijo nada. Todos frotaron sus ojos con hierbas que dilataban las pupilas y ayudaba a ver mejor en la oscuridad. Empuñaron las hachas y en formación se sumergieron en las fauces de la caverna. Las paredes eran muy lisas, pero con el pasar del tiempo, distintas criaturas fueron escarbando en la roca hasta crear agujeros donde provenía un intenso olor a podrido.
Del techo colgaban enormes telarañas y por doquier se divisaban huesos, cráneos y pelajes indistinguibles. Con corazones acelerados y ojos abiertos, siguieron adentrándose sin romper la formación. El olor a azufre se intensificó y de pronto empezaron a notar escozor en la piel, especialmente en los brazos. Aún así, nadie se atrevió a comentarlo y no se detuvieron hasta que, a unos 50 pasos, vieron una extraña luz blanquecina emanando a través de la roca. La luz resplandeció en las pupilas dilatadas y sus ojos flotaron como luciérnagas en la oscuridad. Mas lo que los hizo retroceder estaba en el suelo. La bestia tendía quieta, mientras que 4 crías con la piel roja y sin un atisbo de pelo se alimentaban de sus ubres. Las criaturas estaban mal formadas y una de ellas parecía tener 2 cabezas. En solo un instante comprendieron que el monstruo era hembra y había atacado la aldea desesperada por conseguir alimento. Los cazadores contemplaron la grotesca escena por tan solo un instante. Eso es. La voz del capitán causó eco en las paredes. El par de palabras del capitán fueron suficientes para despertarla. Con un rugido se levantó de manera tan salvaje que sus propias crías salieron lanzadas por todas partes. Se pudo oír cómo la blanda carne chocaba con el suelo, seguido de chillidos. ¡No se separen! El capitán dio la orden, pero no sirvió de nada. El monstruo se lanzó al ataque y de un solo golpe hizo volar a Jaak por los aires, causándole heridas mortales en el acto. Sin romper formación, el resto de los cazadores atacaron con valentía desde distintos ángulos. Las hachas cortaban el aire, pues el monstruo se movía muy rápido y no pudieron atinarle un solo golpe. La desesperación se apoderó de ellos cuando un segundo hombre salió volando con el cuello destrozado. ¡Enciendan las antorchas! Esas simples palabras condenaron el destino del mundo. Todos ignoraban que el extraño olor a azufre provenía de algo muy antiguo oculto en las profundidades de la tierra. El ambiente estaba impregnado de un gas y cuando el fuego hizo contacto con ello, la caverna se convirtió en un infierno. Las paredes se derritieron junto a todos los presentes en tan solo un instante. El fuego se propagó en su interior como un río ardiente, y cuando llegó al origen de la extraña luz, la tierra tembló y atrajo los ojos de los dioses ocultos. Capítulo 1. La isla prohibida. Tú pisar mis tierras, yo matar. Anunció Macumba, empuñando un enorme garrote incrustado con dientes de tiburón. ¡Matar, hombre débil!
El hombretón era una masa de músculos combinados con una panza tan grande que al sentarse le ocultaba gran parte de los muslos. Solamente llevaba taparrabos y unas sandalias que apenas le abarcaban los anchos pies. El cabello lacio y negro estaba atado con una cuerda colgando al hombro como una serpiente. De enorme cabeza y el rostro repleto de símbolos dibujados a fuego. ¿Cómo llamar, hombre débil? Nadir. Respondió el joven arrodillado en el barro. Era el último de la tripulación en ser capturado por los guerreros de Macumba, rey de la Isla Prohibida. Tú dar mucho problema a mis hombres. Ellos no estar contentos y tener hambre. Lo lamento mucho. Estoy arrepentido. No llorar. No llorar o morir. De acuerdo. Hombre débil, no llorar. El muchacho tenía el rostro rebosante de moretones y rasguños. Su cabello era verde musgo, pero en esos momentos estaba repleto de diminutas hojas en forma de estrellas violetas y condenadamente pegajosas. Nadir había sido capturado esa tarde por uno de los aborígenes con el cuerpo pintado en rojo sangre. Lo persiguieron por el bosque durante horas y finalmente cayó mientras se ocultaba debajo de un puñado de ramas secas. Cuando lo arrastraron delante del resto de la tripulación, estos dejaron relucir sus mejores sonrisas. Los aborígenes celebraron la cacería saltando y agitando las lanzas con puntas de obsidiana. Incluso los monos que observaban desde los árboles parecían divertirse y lanzaban puñados de excremento. Los aborígenes iban semidesnudos y solo unos harapos les cubrían la entrepierna. Eran altos, de hombros anchos y fuertes. En especial el rey Macumba, quien se reunió con el grupo una vez que la cacería concluyó. El hombretón iba acompañado por varias muchachas que al parecer eran hijas suyas, todas de cabello negro y lacio, a excepción de la más pequeña, que era rojo oscuro. La pequeñaja era muy curiosa y al instante se interesó en los atuendos y accesorios que portaba la tripulación. En especial se había obsesionado con el catalejo que colgaba del cuello de Nadir y quiso saber cómo funcionaba. No tenía caso negarse ante la princesa salvaje, así que el muchacho lo escupió todo y a cambio ella le explicó el significado de algunas palabras del dialecto que empleaban en la tribu. Quiero aprender más de ti, chico lindo. Macumba se mostró molesto respecto al repentino interés de su pequeña y decidió zanjar el asunto lo antes posible. Por desgracia se hallaban en mitad del bosque, así que tuvo que recurrir a la roca más cercana para emplearla como asiento. Una vez en ese trono, las 4 hijas se acomodaron a sus pies. Eran jóvenes agraciadas, y más porque iban vestidas con unos simples harapos que les cubría solamente de la cintura hacia abajo, dejando sus pechos al descubierto. El hombretón gruñía y fruncía el ceño cada vez que los capturados se quedaban mirándolas mucho tiempo con ojos lujuriosos. Acariciando suavemente el garrote, dijo: Responder. ¿Qué hacer aquí? ¿Por qué pisar mis tierras? Se hizo el silencio. Los capturados, arrodillados en el barro, se miraron unos a otros y nadie se atrevió a dar respuesta, pues sus vidas dependían de ello. La tripulación constaba de una veintena de hombres, pero a causa del repentino maremoto y la terrible tormenta que prosiguió, muchos desafortunados salieron volando del barco como hormigas para luego ser tragados por la furia del mar glacial.
Nadie se esperaba aquel suceso tan espantoso, pues de un momento a otro el mar se sacudió con tal violencia que las olas se levantaron como montañas negras dispuestas a tragarlo todo a su paso. Padre, creo que buscan tesoros. Visten igual que los otros intrusos del otro día. ¿Ser verdad lo que decir, Acna? ¿Hombre débil y compañeros buscar tesoros? Responder o romperé piernas de todos. Ante tal amenaza, la tripulación empezó a balbucear, pero de entre todos destacó la voz del capitán Caleb, un hombre menudo y con la barbilla en forma de ancla. No es verdad. La tormenta arrastró el barco hasta la isla. No fue nuestra intención invadir sus tierras. Pronto subirá la marea. Abordaremos el barco y nos iremos de aquí para no volver jamás. ¡Irse! Así es, irnos. No pensamos volver. Macumba ordenó que llevaran los prisioneros a la tribu a punta de lanza. El capitán Caleb encabezó la fila seguido por los remeros esclavos capturados cerca de los arrecifes helados. Luego el cocinero, un hombre gordo y pesado como una roca. Siguió el contramaestre y el resto de los marineros, hombres valientes y libres. El gran hombre se dispuso a retirarse junto a sus hijas, pero antes de hacerlo se acercó a Nadir y frotándole el garrote en los cabellos, dijo en tono amenazante: Tú, hombre débil, no atreverte a escapar o morir. Entendido. Hombre débil, no escapar. Nadir iba a la cola de la fila con manos atadas. El muchacho era hijo de una ramera de la aislada villa del Gran Faro. La mujer engendró a 3 bastardos a lo largo de una década, un varón y 2 mujeres. Nadir fue el tercero y jamás conoció a su padre ni se interesó mucho en averiguarlo. Debía tratarse de algún marinero borracho o peor aún, un pescador de las Islas Tortuga cerca de la frontera de la noche. Tu madre es salvaje, pero tus hermanas más aún, solían comentarle. Las primeras veces no lo entendió, pero pronto descubrió una vergonzosa verdad. Al igual que su madre, sus 2 queridas hermanas siguieron el mismo camino, abriéndose de piernas a toda la villa por un par de monedas. Para contrarrestar dichas desgracias, se prometió llevar una vida honrada. A pesar de las circunstancias, Nadir soñaba con robarse a la hija del panadero y hacerla su mujer. Hasta que un día descubrió que la joven estaba ya comprometida con el cantero de la villa. Desde entonces decidió abandonar sus tierras y alzarse a la mar. Dicha oportunidad no tardó en presentarse. Una tormentosa tarde, cuando las olas del mar glacial chocaban violentamente contra el arrecife, por el horizonte apareció la silueta de un barco de velas negras. La nave surcaba las aguas y luchaba contra el viento de manera magistral. Los vigilantes del faro encendieron fuego en la cima y advirtieron a los navegantes acerca de los cúmulos de corales dispuestos por toda la costa. Tras desembarcar a salvo en el muelle de las Sirenas, rápidamente fueron abordados por alguaciles, quienes revisaron a fondo la nave y finalmente declararlo un barco mercante. Tanto comerciantes, al igual que rameras, acudieron y se aglomeraron, unos para adquirir productos y otros para ofrecerlos.
Los visitantes se hospedaron en la villa una semana y durante todo ese tiempo Nadir se encargó de persuadir al capitán Caleb para que lo dejara enrolarse en el viaje. Luego de 5 días invitándole tragos y bocados, finalmente accedió a aceptarlo a bordo de la nave, alegando haber notado su gran valentía. Pero Nadir sospechaba que sus hermanas tuvieron algo que ver con el asunto. Y para bien o mal, el muchacho se halló limpiando la cubierta y ayudando a Baco, el cocinero del barco, de quien el resto de los marineros se quejaban acusándolo de comer doble ración, cosa nada lejos de la realidad, aunque la ración de comida del que se apoderaba solía pertenecer a algún desdichado remero esclavo. Por fortuna, Nadir no lo era, pero ahora sí es prisionero y no había mucha diferencia. ¿Qué esperar? Seguir caminando. Mover pies, hombre débil. Eso hago. Los días eran cortos y los últimos rayos de sol apenas llegaban de más allá del horizonte, donde se alzaba la capital del reino. Según se decía, las extensas ciudades eran blancas y las edificaciones rozaban el mismo cielo. La comida era abundante y una vez al año se celebraba el banquete a los dioses ocultos. ¿Qué harán con nosotros, capitán? ¿A dónde nos llevan? Da igual, Baco. Pronto la oscuridad se adueñó del mundo y llegó acompañada por el terrible estruendo de los truenos y heladas ráfagas provenientes del oeste. Los monos se retiraron y un centenar de luciérnagas surgieron entre la maleza para alumbrar el camino. Después de recorrer un largo tramo de bosque, finalmente pisaron el hogar de los aborígenes. La tribu se había asentado cerca de un arroyo de agua dulce. Las chozas eran de paja y por doquier se avistaban rocas llenas de jeroglíficos. Los niños salieron de ellas y rodearon a la tripulación con ojos curiosos. En cambio, las madres no se atrevieron a poner un pie fuera de los hogares, mas no apartaban la vista. Me parece o se ven muy felices de vernos. Y con mucha razón, somos su cena. El cocinero palideció y estuvo a punto de echar a correr. Durante la última travesía se había esmerado en devorarse doble y hasta triple ración, aunque conllevase dejar a un par de esclavos con el estómago vacío. Pero en estos momentos no le hacía gracia parecer una bola de carne andante. Con tono siniestro, el contramaestre prosiguió. Creí ver algunos cráneos humanos en una de las chozas. Si los rumores son ciertos, agradezco no ser el más apetecible de todos. Los rumores son viles mentiras. Así, pues echa un vistazo alrededor. Frente a las chozas había fogatas donde se cocinaban carnes y verduras. En una cocían a fuego lento un pequeño lagarto, en otra algo parecido a muslo de cerdo. Pero lo que más atrajo la atención de todos fue aquel anciano sentado frente a una fogata apartada. Con pipa en labios daba vueltas y vueltas a una pieza muy extraña hinchada en un palo. Al principio temieron lo peor, y cuando miraron con más atención, notaron que el raro bocado tenía cola. Comprendieron que se trataba de un mono. Es solo un mono. Sabía que no podía ser... ¿Un bebé? Está claro que son unos salvajes, no tanto como para comerse a los suyos, pero en cuanto a los nuestros... No es verdad.
Baco no quiso ni escucharlo, así que apresuró los pasos para alejarse del contramaestre, porque éste parecía disfrutar la situación. Sin embargo, las palabrerías no eran vanas. Según los rumores, las tribus de las distintas islas del mar glacial eran caníbales. No hace ruido. Seguid caminando. Pollos estar cerca. Los capturados no terminaron de comprenderlo, pero una vez que cruzaron la tribu, se hallaron frente a un árbol de enormes proporciones. El tallo era del grosor de 30 mástiles y las hojas tan grandes que llegaban a medir 2 codos de largo. Al pie del árbol había 6 hoyos tapados cuidadosamente con ramas secas. Los aborígenes tenían prisa y no tardaron en destaparlos. Luego, sin previo aviso, arrojaron a la tripulación entera. El primero en probar uno de los hoyos fue el capitán Caleb, y como cabía esperarse, Nadir fue el último, aunque tuvieron la gentileza de desatarle las manos. No es justo. El chico podía oír a varios tripulantes maldiciendo y chillando desde las profundidades de los oscuros hoyos, y sabía que pronto se reuniría con ellos. Así que cuando le llegó el turno, no opuso resistencia. Aún así, cuando lo lanzaron por los aires, no pudo evitar agitar los brazos como si fuera un pájaro. Pero de cualquier modo, cayó de culo en un charco de agua. El dolor fue intenso y el grito fue tan fuerte que se oyó por toda la tribu. Se revolcó en el lodo e intentó llenarse los pulmones de aire, pero la agonía duró un largo rato. Para cuando el dolor se disipó, recuperó los sentidos y se percató de las voces de los otros prisioneros arrojados al principio. ¿Quién eres tú? ¿Marinero o remero? Soy Nadir. Así que eres uno de ellos. Debería estrangularte ahora mismo. Déjalo en paz. El chico solo limpiaba la cubierta. Es más, una vez me regaló una manzana de su propia ración. A pesar de que no podía ver a su salvador, Nadir se sintió agradecido, pues los remeros esclavos tenían toda la razón del mundo para vengarse teniendo la más mínima oportunidad. Parece que tienes suerte. A ver, ¿cuántos somos aquí? Que cada uno diga su nombre, y más les vale que no mientan. El interior del hoyo era lo bastante amplio, aunque tan oscuro que los prisioneros no lograban verse entre sí y solo oían sus voces. En total eran 6: Nadir, Mirt, Tahar, Ciro, Gael y Goran. El último prefirió no abrir la boca y permaneció quieto en un rincón. Se trataba del timonero del barco y era uno de los que en más ocasiones había azotado a los esclavos por no remar a la velocidad deseada. Por el momento dejaré vivir al chico, pero al amanecer, si alguno de vosotros mintió y resulta ser uno de ellos, juro por los dioses que lo estrangularé con mis propias manos. Me parece justo. La luz traerá la verdad. Mirt en verdad era un esclavo y no tenía nada que temer. La mayoría aceptó su destino, pero no podía decirse lo mismo de Ciro y Gael, pues ambos anunciaron que no esperarían hasta el amanecer con los brazos cruzados y se pasaron horas trepando por las paredes lodosas intentando llegar hasta la superficie. El alboroto llamó la atención de un vigilante. Con antorcha en mano, levantó un par de ramas secas y husmeó desde las alturas con ojos brillantes. Los prisioneros se hicieron los dormidos para no empeorar la situación. Al rato, el aborigen se retiró escupiendo maldiciones en su idioma incomprensible. Gael dijo:
Tenemos que salir de aquí, Ciro. ¿Alcanzaste a ver qué tan alta está la superficie? ¿Algo con que sujetarse? No pude ver nada. Pues estamos bien jodidos. Durante la noche se oyeron horrendos gritos, aullidos y celebraciones. Luego vino el olor. Era dulce y grasoso, como el de un cerdo dorándose en su propia grasa. Y hasta entonces los atrapados se percataron de lo hambrientos y sedientos que estaban. Tenían labios secos y las tripas rugían como bestias enfurecidas. Tengo tanta hambre que me comería un mono. Oye, te estoy hablando. Lo que el esclavo Mirt ignoraba es que quien tenía al lado era Goran, el timonero que tantas veces le hizo probar el látigo. Las cosas se hubieran puesto muy feas, de no ser porque en ese momento un olor nauseabundo inundó todo el sitio. Pues uno de los atrapados había soltado las tripas. ¡Ah! ¿Quién fue el maldito? Yo no. Yo tampoco. Nadie se delató. Y dado que era imposible saberlo, Tahar lo pasó por alto sin antes hacer una amenaza. Pronto la celebración concluyó y con ello el estruendoso sonido de los tambores. Entonces reinó un silencio sepulcral. Ahí, en plena oscuridad, los atrapados se dejaron llevar por el sueño hasta que solamente el timonero quedó despierto. Con la poca astucia que poseía, consideró todas las posibilidades de salvarse el pellejo antes de que amaneciera. Estuvo así durante mucho tiempo, hasta que de pronto se percató de alguien moviéndose sigilosamente en la superficie. Esta vez el individuo portaba una antorcha más pequeña. Abrió una brecha y empezó a susurrar. ¿Hay alguien despierto? ¿Me escuchan? Más temprano que tarde, los prisioneros se percataron de la voz y fueron despertándose de uno en uno. Mientras tanto, el timonero lo observaba todo desde su rincón sin hacer el menor ruido. La pequeña antorcha lograba iluminar una parte del hoyo y bajo ningún concepto debía dejarse ver quién era. ¿Qué demonios está pasando? Tahar alzó la vista y pudo ver a quien susurraba. Era nada menos que Aruma, la hija más pequeña del rey Macumba. Oye, tú, pequeñaja, ayúdanos a salir de aquí. ¿El chico lindo está con ustedes? ¿El chico lindo? Sí, el de cabello verde. Tahar ignoró la pregunta y volvió a pedir ayuda, esta vez casi amenazante, por lo que Mirt se entrometió y acercó al chico hacia la débil luz de la antorcha. Al verlo, los ojos de la pequeña se iluminaron y una sonrisa apareció en su rostro. Luego, sin perder tiempo, acercó una canasta y vació su contenido en el hoyo. Las frutas rodaron por las paredes hasta caer a los pies de los confusos prisioneros. Aruma, ¿eres tú? ¿Vas a ayudarnos? No puedo. Escúchame. Mañana celebrarán un juego, pero a lo que pase, no debes ganar. ¿Juego? ¿De qué estás hablando? Haz lo que te dije. Y desapareció. Los prisioneros se hallaron de pie con las miradas atónitas, más confusos que nunca, pero al menos ahora tenían la certeza de que llegarían a ver otro amanecer, y optaron por devorarse hasta la última fruta.
De momento, no irían a ningún lado, y más les valía recuperar las fuerzas. Capítulo 2. El bardo Camaco. Siempre fue pequeño. El laúd era casi de su mismo tamaño, y lo peor era cuando tenía que cargarlo a hombros. El magnífico instrumento era de madera oscura proveniente de las ciudades blancas más allá del mar glacial. Las finas cuerdas eran de tripa de gato, pero no de los gatos domésticos, sino de enormes gatos salvajes, que por las noches salían de sus madrigueras y visitaban la ciudad rondando por los tejados. Los maullidos eran demoníacos. En una ocasión habían confundido al pequeño bardo con una gallina y faltó poco para que lo devoraran. Las criaturas alcanzaban el tamaño de un lobo y sus pelajes solían ser negro brillante. En la ciudad se murmuraba que hasta podían llegar a balbucear palabras malignas. El laúd le había causado muchos problemas, pero era su posesión más preciada y nunca lo apartaba de su lado. Nadie sabía cuándo se requerirían los servicios de un bardo, y el camaco llegó al extremo de dormir junto a él. Lo llamaba Amacaya, en honor de su abuela, quien lo cuidó durante sus primeros 10 años de vida. Los camacos descendían de algún ancestro común con los hombres, y por ende tenían similitudes y diferencias. La primera de ellas era su longevidad, pues tardaban casi un siglo en alcanzar la altura y el aspecto físico de un hombre. Sin embargo, desarrollaban más deprisa el pensamiento. La mayoría los admiraban por conocimientos y talentos, mas los detestaban por su astucia y perversidad. Si no quieres ser timado, no te acerques a un camaco, solían decir. El ambiente en la plaza se notaba tenso. Hacía solo unos días, en plena madrugada, que un terrible terremoto sacudió a la ciudad. Por fortuna no hubo víctimas mortales. Las edificaciones sí sufrieron daños y algunas frágiles tiendas terminaron por derrumbarse sobre la cabeza de sus propios dueños. A pesar de la reciente tragedia, una vez más la plaza central estaba abarrotada de gente. Rameras, comerciantes, forasteros y sobre todo albañiles. Los martillazos convertían al sitio en un completo caos y el pequeño bardo atravesaba la multitud con cautela, pues la gente ni se fijaba en él debido a su altura y a menudo solían pisarle los talones, cosa que lo tenía harto hasta la coronilla. Gruñó un hombre con la cara llena de espinillas pasando justo a su lado. En sus anchas espaldas cargaba un pesado costal de mazorcas y un perro sucio y peludo lo seguía de cerca. Al oír el enfado en la voz de su amo, el animal mostró los afilados colmillos y el camaco dio un paso hacia atrás. Tranquilo. Eso es. Él es un buen chico. El can era muy agresivo y profirió intensos ladridos.
El pequeño bardo tambaleó y cayó rodando en el suelo como una de esas pelotas de caucho que de vez en cuando aparecían en los muelles arrastradas desde algún sitio por las olas del mar glacial. Ahí, tendido sobre el pavimento, se lamentó de no ser más alto. Bien hecho, muchacho. Luego del episodio, el camaco espolvoreó el laúd y prosiguió su camino entre las curiosas casas de piedra que se erguían como diminutos hongos frente al imponente mar. La ciudad de Izabal no tenía muros, y lo que más destacaban eran los 2 molinos ubicados al lado este, cerca del camino que conducía al cruce y a la gran torre. Los molinos de piedra siempre estaban abarrotados de campesinos que acudían para moler sus cosechas. Maíz, llévese su saco de maíz, blanco, negro, amarillo. Solo 10 monedas de jade por un saco de maíz. Maíz. Era una viejita menuda con el cabello atestado de canas, de harapos amarillentos, y su espalda estaba tan encorvada que parecía fuera a romperse. Su local era una carretilla con 2 ruedas tiradas por un par de burros muy flacos. Los pobres animales descansaban en el suelo con ojos tristes. Metros más adelante se hallaban las concurridas calles del placer, con varios locales pequeños, sin ventanas y con puertas estrechas, donde exhibían una gran variedad de rameras. Las había de cabello rojizo, dorado, negro, castaño, pero las más codiciadas eran las de cabello verde musgo. Desde los locales lanzaban gestos provocativos a los transeúntes y mostraban sus atributos. Algunas tenían los pechos pequeños como limones y otras tan grandes como la propia cabeza del camaco. Los hombres no podían evitar contemplarlas y se revoloteaban alrededor como buitres. Un hombre de sombrero y con una daga en la cintura se encontraba negociando con una de ellas, gorda como morsa y con labios hinchados. Y solo 2 locales más adelante, un viejo flacucho parloteaba alrededor de otra mucho más joven. Casi ni tenía pechos o rastros de vellos. En las tierras cercanas a la frontera de la noche, la vida era muy dura. Y más aún en las distintas villas esparcidas por las costas del mar glacial. Jovencitas huérfanas acudían desde todos los sitios en busca de una mejor vida. Pero al toparse con la miseria, la mayoría acababa en algún burdel. Otras, con mejor suerte, terminaban como concubinas de alguno de los nobles señores del maíz. El camaco se detuvo a contemplar cómo terminaría todo aquello. Pero cuando el viejo se percató de su presencia, frunció el ceño y... ¿Qué estás mirando, mocoso? Lárgate de aquí antes de que te dé una paliza. Lo siento. La intensidad de las palabras lo hizo alejarse, ya que no quería meterse en problemas. Mientras se perdía entre la gente, pudo ver cómo el anciano empujaba a la jovencita al interior del local. Antes de cerrar la cortina que funcionaba de puerta, se lamió los labios y en su arrugado rostro apareció un gesto avieso, como la de un lobo a punto de devorar a su presa. El camaco prosiguió camino, pues debía de llegar al lugar de trabajo lo antes posible. Sin embargo, una voz suave y serena atrajo su atención. Pescado fresco, cangrejo fresco, pescado en
salazón, muy bueno para el corazón. La voz entonaba cada palabra. Escribir una canción no era sencillo y hacía tiempo que el pequeño bardo lo dio por perdido. Pero aquello le despertó de nuevo la inspiración. Quiso saber a quién pertenecía tan extraordinaria voz. Así que siguió la procedencia de los coros y pronto se halló en la playa. Los pescadores estaban desesperados por terminar sus mercancías y se peleaban profiriendo maldiciones. Los barquitos atrancados en los muelles eran de madera con 2 remos incrustados a cada lado y carecían totalmente de velas. Una moneda de jade por 3 pescados. Si miento, cometo pecados. Hola, señor. Oí la manera en que entonaba las palabras y me pareció algo muy bello. ¿Acaso usted es bardo? ¿Podría decirme su nombre? Mi nombre es Ashok y la verdad no soy un bardo. Ya me gustaría, pero me apestan las manos y también dispongo de un instrumento. A decir verdad, mi voz no es muy buena. Creo que se me da mejor pescar. Pero, ¿qué hay de ti, pequeño? Parece que llevas un instrumento de calidad ahí escondido. Es un laúd. ¿Y cómo es que un niño posee un laúd? ¿Acaso lo robaste de algún sitio? No, señor. Fue un regalo. Ya veo. ¿Qué te parece si te lo cambio por 30 pescados? Entiendo. Vale, te ofrezco 40 pescados y de los grandes. ¿Qué dices a eso? No puedo hacerlo, señor. No estoy aquí para vender ni comprar. Respondió mientras también rascaba su cuello. El gesto del vendedor cambió drásticamente. Con el ceño fruncido, examinó al camaco de pies a cabeza y pronto cayó en la cuenta de que no se trataba de un niño normal y corriente. Más aún, los cabellos castaños y la naricita redonda le recordaron a alguien que había visto en una de las tabernas más concurridas de la ciudad. Espera un momento, yo te he visto antes. Creo fuiste tú quien se burló de mí la otra noche. Era cierto que luego de unas copas el camaco solía burlarse de los clientes borrachos para entretener e instar al público a tirarle monedas. Pero también era cierto que tenía mucho cuidado al momento de elegir a sus víctimas. De modo que al tratarse de un simple pescador debía de ser cierta la acusación. Y para librarse optó por sacar la bolsita de monedas. La mostró al vendedor y luego, cogiendo una, la arrojó por el aire para luego volver a atraparla con mucha destreza. Creo que me confunde con alguien más, señor. No sería capaz de burlarme de alguien con una voz tan extraordinaria como la suya. Es más, estoy dispuesto a comprar uno de esos gordos pescados si canta otro par de rimas. Quisiera usarlas en una canción. Prometo mencionar su nombre a las doncellas. ¿Cuánto das? 2 monedas de jade. 2 monedas de jade por un pescado y un par de rimas. Ni más ni menos. ¡Trato hecho! Ashok le ofreció la apestosa mano y al pequeño bardo no le quedó otra que estrecharla. Gracias, señor. Bien, y no olvides hablar de mí a las jovencitas. Es una promesa, señor. Con el trato realizado, Ashok metió el gran pescado en un saquito, se aclaró la garganta y luego soltó otro par de rimas relacionadas con la pesca y una vecina traviesa. El camaco se mostró complacido con el trasfondo de las letras, así que cogió el saquito y sin más dilaciones hizo una reverencia forzosa. Dio media vuelta
y se alejó de ahí lo más rápido que le permitían sus cortas piernas. Pues los rayos de sol se desvanecían más allá del horizonte y tenía que llegar a la taberna para atender a los clientes y cantar un par de canciones. Un pescado salado para la vecina de al lado. El pequeño bardo escribía letras en su cabeza intentando formar una estrofa. En el momento menos esperado, acostada se hallará a tu lado. Mientras recorría las calles y contemplaba a los albañiles arreglando edificaciones, recordó el primer día que pisó la ciudad de Izabal. Bien se sabía que la oscuridad llegaba pronto, así que recorrió todos los sitios posibles con su laúd a hombros. A pesar de su talento, no consiguió suficientes monedas como para alquilar un hospedaje, y al caer la noche se resignó a dormir en un callejón oscuro. Sin embargo, cuando los enormes gatos negros empezaron a rondar sobre los tejados, el camaco se acobardó y salió huyendo a las afueras para luego acceder a hurtadillas en uno de los graneros. Las anchas puertas no estaban cerradas del todo y no había indicios de ningún guardia cerca, lo cual era raro y sospechoso. El camaco lo pensó 2 veces antes de acceder, pues podría tratarse de una trampa. Pero cuando se decidió, lo hizo con la cautela de un ciervo. A tientas en la oscuridad, escaló hasta la cima de unos enormes sacos de maíz y se dispuso a dormir junto al laúd. Entonces, unos ruidos extraños fueron percibidos por sus agudos oídos. Un tanto nervioso, prestó más atención y se percató de que se trataba de los suaves gemidos de una mujer. Se deslizó sobre los sacos y con mucha cautela husmeó desde arriba, encontrándose con que un gran hombre se encontraba con los calzones hasta las rodillas. Al parecer era el guardia del granero, y justo en ese momento tenía a una joven con las piernas muy abiertas. El camaco se frotó los ojos para ver mejor, mas no consiguió ver nada claro y maldijo a los dioses ocultos por no haberle otorgado mejores ojos capaces de ver en la oscuridad. Estuvo quieto escuchando cómo la joven gemía con cada embestida y cada vez estaba más excitado, que hasta se olvidó de la lamentable situación. Mi padre no debe enterarse de esto, o me golpeará, dijo la joven una vez finalizado el apareamiento. El guardia ni siquiera se molestó en contestar, pues ya había conseguido lo que quería. Los días difíciles quedaron atrás y los nuevos tiempos parecían prometedores, pues el pequeño bardo había conseguido trabajo, techo y unas cuantas monedas de jade, las suficientes como para poder permitirse unos lujos, entre ellos un par de botas fabricadas con piel de cocodrilo y unos guantes de cuero. Los camacos eran ambiciosos por naturaleza, pero pésimos en cuanto a las finanzas. Luego de una larga caminata con el laúd al hombro, Menes finalmente llegó al lugar donde había empleado sus talentos desde hacía ya medio año. Se trataba de una de las mejores tabernas de la ciudad, propiedad del Lord Baru, representante y miembro más importante de los señores del maíz. Llegas tarde.
Lo recibió el tabernero con una mueca en el rostro. Tenía un delantal puesto encima de los ropajes y en sus manos sostenía un tarro de cerveza con la espuma hasta el borde. Me encargaré personalmente de que Lord Baru te despida. ¿Me oíste? Ya te oí, Chai. Depositó el tarro frente al cliente sentado a la barra. Un hombre muy alto y con una melena lacia y negra que le llegaba hasta la cintura. ¿Quién es el pequeñín? Preguntó el tipo de nombre Ulrich, amigo del tabernero e invitado especial de Lord Baru. Un diablillo, no le hagas caso. El tabernero se la tenía jurada al camaco desde que lo conoció aquella noche agitada, ya que fue víctima de sus burlas. Aún recordaba cómo los clientes golpeaban las mesas y se reían de él a carcajadas. Tal acto irrespetuoso no lo soportó, y al día siguiente se quejó en persona ante el patrón. Para su decepción, Lord Baru se limitó a prohibirle al camaco burlarse de los mozos, pero no de los clientes. ¿Y cómo se llama? Menes. Menes, qué nombre más raro. Me gusta cómo suena. Es como una melodía. Me encantaría oírlo cantar una canción. Supongo que ese laúd que lleva encima no sirve para barrer el suelo. Los agudos oídos del camaco oyeron la conversación y se mostró interesado. Se detuvo ante Ulrich y ambos cruzaron miradas. Estaba a punto de decir algo. Entonces el tabernero se entrometió, pues no soportaría contemplar a su amigo halagando los talentos del camaco, o, peor aún, siendo víctima de sus burlas. Me temo que será después. Antes el diablillo deberá cumplir con sus deberes, y no es precisamente cantar. Lástima. Parece una criatura adorable, aunque un tanto tímido y apestoso. Espera que me quiten las botas, Chai. Cuida esa lengua. Lo que tú digas. El pequeño bardo colgó el laúd en lugar seguro, apartado de las garras de borrachos que se atrevían a adentrarse más allá del límite. Se despojó de botas, guantes y se enrolló las mangas del camisón. Acto seguido, cogió una cubeta, un trapo y se convirtió en Menes, señor de la limpieza. Los talentos del camaco no habían sido bien aprovechados, a pesar de la infinidad de ocasiones que cantó frente a Lord Baru. A este paso, sus ambiciones hacia la grandeza no se conseguirían pronto. Pero al menos sus deberes en la taberna eran sencillos a comparación de cuando fue panadero, molinero y pastor de cabras. Esto último no resultó muy bien cuando en una ocasión intentó ordeñar a uno de aquellos robustos animales y resultó ser un macho. Eso sí que fue divertido. Comienza por limpiar las mesas. Durante todo el tiempo, hasta que cayó la noche, Menes trabajó sin descanso, sirviendo bebidas, recogiendo platos, barriendo el piso, limpiando mesas y de vez en cuando tarareando alguna canción, pues Lord Baru no le permitía hacer uso del laúd hasta muy entrada la noche, cuando los clientes eran más propensos a soltar monedas. Mientras fregaba el piso donde un cliente demasiado borracho había vaciado su vejiga, de pronto oyó que Ulrich lo llamaba casi a gritos. ¡Oye tú, pequeñín! ¡Ven aquí! Amigo mío, el diablillo aún no acaba. Tranquilo, Chai. Solo quiero invitarle un trago. Esa es una muy mala idea. No lo conoces, tiene muy malas intenciones y acabará timándote. No lo hará.
El pequeñín no se atreverá a timar al emisario del rey, y en caso de que lo haga, me veré obligado a ordenar a que claven su cabeza en una pica. La idea de ver la cabeza del camaco clavado en una pica y expuesta en lo alto de una torre hizo aparecer una siniestra sonrisa en el rostro de Chai. De modo que controló la lengua y evitó mencionar a Ulrich que el camaco no conocía nada acerca de su identidad. Ulrich era el emisario que el rey Yumil enviaba cada año a la ciudad de Izabal para tratar asuntos importantes con los señores del maíz. ¿Acaso no oíste al cliente? Deja el maldito cubo y ven aquí de inmediato. Sorprendido por la actitud de Chai, el camaco dejó de lado la cubeta y cautelosamente se acercó hasta la barra, mientras algunos clientes chismosos lo observaban ansiosos por saber qué ocurriría a continuación. ¿Puedo ayudarlo, señor? Quiero que tomes un trago conmigo. ¿Chai? ¿Estás seguro, Chai? No preguntes y agradécele por el trago. Siéntate y bebe. Será un placer. Mientras el tabernero se encargaba de atender a un par de clientes nuevos, Menes escaló por la alta silla. Estaba muy sediento luego de una agitada tarde, por lo que echó un buen trago a la cerveza. Pudo sentir cómo la espuma le suavizaba los labios y el líquido especiado bajaba por su garganta como un río. Soltó limpió el sudor de su frente y volvió a agradecer por la invitación. Con que te gusta burlarte de la gente. Solo de los idiotas. En realidad, lo hago solo para entretener a los clientes, para que me arrojen monedas. También canto y toco el laúd. Pues ten cuidado. O en vez de arrojarte monedas, te arrojarán a ti en lo más profundo del mar glacial. Y ahí nadie se ríe de los chistes. Es un gran consejo. ¡Salud, señor! Sé que eres una de esas criaturas del bosque. Oí el rumor de que no hace mucho secuestraron a uno de los tuyos. Eso dicen, pero yo no estoy tan seguro. ¿Y eso por qué será? Porque no es normal que los míos visiten sitios alejados de la tribu. Hasta donde sé, soy el único miembro del clan Tres Piernas en esta ciudad. A ver, yo solo veo 2 piernas. Una sonrisa aviesa se asomó al rostro de Menes. La cerveza empezaba a despertar su lado perverso. Mi tercera pierna solo aparece cuando hay una mujer desnuda frente a mí. Ulrich soltó una violenta carcajada, salpicando cerveza por las ventanas de su nariz. Los clientes voltearon contemplando al hombretón golpeando la mesa con una mano en señal de aprobación. Una vez que el chiste se enfrió, Ulrich le hizo una propuesta. Eres muy gracioso, pequeñín. ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Contigo? Oh, ¿a dónde? A la Gran Torre. En una quincena se celebrará el 8º cumpleaños de la princesa Yurizi. Y hará falta alguien que entretenga a los invitados. Acudirán otros bardos y bufones, pero creo que tú dominas ambos talentos. ¿Qué te parece? Déjame pensarlo. Mi precio es elevado, y más si debo viajar muy lejos. En realidad no podía contener la emoción. Una oportunidad como esa no se presentaba todos los días, así que decidió exprimirle hasta la última gota al limón y sacar el mayor provecho posible. Aún hay tiempo.
Mientras lo piensas, tomaremos otra jarra y burlarnos de unos cuantos idiotas. Eso sí me interesa. Menes sabía que debía de aceptar la propuesta antes de que a Ulrich se le pasara la borrachera y con ello el futuro brillante que se presentaría ante sus ojos. ¡Brindemos!